Muy buenos días. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Espero que se sienta muy bien. Con estas palabras, le doy la bienvenida a nuestra hermana Heidi Lynn. Hola, hermana. Nuestra hermana Melania. Hermana Melania, tenemos muchos que no la vemos. Yo en especial tengo muchos que no la veo. Así que prepárese muy pronto para que prenda su camarita y podamos sentirnos más cerquita. A nuestro hermano Pablo Guerrero o a Denise o Angelito o a quien sea que está detrás. Le damos la bienvenida. Orieta, también tenemos muchos que no la veo. Denise, Diego, Nicolás, Cecilia, Andrea, Godfrey. Sean todos muy bienvenidos a esta programación. Nuestro último capítulo de El Deseado, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver quién más se conectó. Tenemos aquí. Fue Pablo Guerrero que se conectó. Muy bien. Ok, vamos a proseguir, con una oración. Oremos. Amante Padre, Señor Dios, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias Señor porque tú nos has cuidado, porque tú nos has llenado de muchas bendiciones. No bendiciones egoístas, Señor, sino bendiciones para seguir dando a los demás, Señor, para compartir a los demás. Porque tu evangelio tiene esa naturaleza de compartirla a los demás, Señor. Y tú quieres que tu pueblo sea así. Gracias, Señor. Ayuda que estas palabras que hemos aprendido en Hechos de los Apóstoles no nos las quedemos nosotros, sino que también las demos a los demás. Te pido por todos mis hermanos que están aquí y por los que no han llegado, que se puedan conectar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También sé que saludamos a nuestros hermanos de YouTube para que se sientan más caluroso el saludo. Y vamos a comenzar con el himno Iglesia, no, fírmese adelante, fírmese adelante. Hermoso himno, hermoso himno. Hermanos, desde ahora reitero la invitación a que escriban por el chat sus pedidos de oración, sus agradecimientos, toda su alegría, todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Esto es tanto para los que están en la reunión como para los que están en YouTube. Pueden escribir sus pedidos. Y ahora vamos a tener una sesión súper importante. Vamos a ver. También le damos la bienvenida a Regina, que se pudo conectar. Regina, bienvenida. Ahora sí, vamos a tener una parte súper especial. Y para eso vamos a proyectarle el himno Abre mis ojos. Luis, ¿Sí? quizá igual es importante comentar a los hermanos. Hicimos un breve cambio porque habitualmente nosotros tenemos los miércoles de oración, pero solo por esta semana, por hoy, hicimos un cambio. Vamos a dejar el espacio para reunirnos en grupos y poder hablar para mañana. Y hoy vamos a terminar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar el último capítulo y mañana vamos a hacer un programa especial para poder comentar y para dar finalización a este libro que hemos estado estudiando. Así que para Sí, que ahí más o menos. así es, así es. Hicimos el cambio. Hoy tocará el último capítulo y mañana tendremos la confraternización. Así que prepárese que mañana tendremos
un programa súper especial. Vamos ahora sí a proyectar. Oremos. Amoroso Padre, que estás en las alturas de los cielos, al igual que cada mañana, te damos la honra y la gloria que tú te mereces por todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que vas a hacer en esta mañana. Queremos pedirte, como cada día, la unción de su Espíritu Santo. Queremos reclamar la promesa que usted ha dado en su palabra. Queremos aferrarnos en ellas. Sabemos que usted como un padre está dispuesto, Señor, a dar a sus hijos, Señor, si es que piden, te buscan y claman con oración. En especial esta promesa que es tan importante más que nunca, Señor, para cada uno de nosotros, para lograr la victoria, para que su carácter pueda ser reflejado en nosotros. Por favor, Señor, sabemos que por nuestra cuenta no podemos hacer nada, nada, Señor, si no es por la obra de su Espíritu Santo. Queremos reclamar esa promesa, Señor, que usted dejó confiando en que usted siempre cumple lo que menciona su palabra. Señor, que cada uno de nuestros hermanos se vea revestido de esta, que pueda hacer un testimonio donde quiera que esté, ya sea en su familia, en su trabajo, en los estudios, podamos reflejar plenamente lo que tú quieres mostrar en el mundo a través de nosotros. Señor, gracias por todo. Prepara también a Pablo, que va a tener el tema de hoy día, que también pueda ungirlo con una doble porción de su Espíritu Santo, para que su palabra pueda ser impartida de manera poderosa, Señor, y guiada por ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Así como dijo Nicolás, oremos siempre por el Espíritu Santo para que muy pronto pueda ser derramado en nuestra vida. Vamos a escuchar a nuestro hermano Pablo, quien tiene el tema de hoy. Así que preparémonos, abramos nuestros libros o en la computadora y estemos atentos a lo que quiere decirnos no Pablo, sino el Señor. Abremos también nuestra Biblia, así que preparemos. Ahí sí, me estaba costando un poquito abrir el micrófono. Buenos días. Me imagino que se escucha y se ve bien, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. Vamos a inclinar el rostro nuevamente, ¿cierto? A pesar de que hemos orado recién también. Para que el Señor nos dirija y podamos adentrarnos en este capítulo fascinante que ya es el último de toda esta serie de capítulos que hemos tenido durante toda esta jornada, ¿cierto? 58 capítulos y ahora estamos en el capítulo final. Así que oremos para que el Señor nos ayude y nos permita reflexionar
y nos recuerde también todo lo que hemos estudiado hasta acá, para que lo podamos poner por obra. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos elevado estas voces a ti ya, Señor, pero siempre es bueno, Padre, seguir buscándote en oración. Como Nicolás pedía, Señor, lo que más necesitamos es el Espíritu Santo en este tiempo. La iglesia necesita, Señor, tu compañía para poder avanzar. A través del estudio de esta mañana, Señor, vamos a ver cuán importante es que tú estés presente en medio nuestro. Porque sin usted no se puede, Señor, realizar absolutamente nada. En este capítulo, usted nos impresione. Usted nos ayude, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestros anhelos, Señor, de una patria mejor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, la iglesia triunfante es el capítulo de hoy. Un sueño que tiene la hermana Juay, uno de los primeros sueños, si no el primero, justamente es este. Esta imagen está basada en eso, cuando ella tiene esta visión. Y es una visión donde ella ve a la iglesia avanzar, ¿cierto? La iglesia militante la ve avanzar por un camino angosto y Jesús estaba delante de la iglesia. Pero veía también que en el camino algunos iban cayendo, muchos caían en el camino, otros iban incorporando las filas también. Y ella menciona de que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Sin embargo, este capítulo de hoy nos habla justamente de la iglesia triunfante, la iglesia que va a llegar al final, la iglesia que va a asumir el compromiso de predicar el evangelio. Esa iglesia que parte ya en el Pentecostés, ¿cierto? Con los discípulos, o cuando más bien dicho el Señor los llama, ¿verdad? Esta iglesia que el Señor reúne y le entrega el poder para que avancen, los adoctrina, les enseña, les ayuda a autoconocerse, les muestra su pecado y ellos confiesan sus pecados y comienzan a caminar de la mano del Señor, y cuando se encuentran, ¿verdad? Con la realidad de que el Señor ha muerto, esta iglesia, ¿cierto?, que pasa este chasco amargo, es reconfortada después con la presencia del Señor visible allí, ¿verdad? Y después es reconfortada también con la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Miren, todo este registro tiene un propósito, ¿ya? Todo este registro que vemos de la historia de la iglesia primitiva ya tiene un propósito de parte del Señor. Y fue registrado a fin de que por ella los seguidores de Cristo de todas las épocas fuesen inducidos a empeñarse con mayor celo y fervor a la causa del Salvador. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor deja el registro de la iglesia primitiva? Es que nosotros podamos empeñarnos, dice, con mayor celo y fervor a la causa o en la causa del Salvador. Ese es el propósito, no es para que nosotros las miremos como historias bonitas, ¿verdad? Y que podamos reconfortarnos, sentirnos alegres, contentos, admirarlo y ver el regreso de Cristo y ver la experiencia de la iglesia como una utopía. No es así. Es para que encontremos valor, es para que encontremos celo, cierto fervor, y seamos motivados a hacer exactamente lo mismo. Los discípulos cumplieron la comisión que les dejó el Señor, ¿ya? Por medio de la cooperación del Espíritu Divino. Eso es súper interesante, porque cuando nosotros hemos revisado el libro de Hechos y cuando nosotros vemos el libro de Hechos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no son los hechos de los apóstoles, sino que son los hechos del Espíritu Santo y los apóstoles. Es el Espíritu Santo el que dirige a los apóstoles, y los apóstoles, ¿cierto?, se entregan a la dirección del Espíritu Santo. Es por eso que ellos, ¿cierto?, predican este evangelio y avanzan de tal manera. Dice que el evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. ¡Qué impactante! ¡Qué desafío más grande para nosotros! Que en una generación el evangelio fue cubierto a todo el mundo. Nosotros estamos en una generación en la cual debemos emular el trabajo de ellos. Podemos hacerlo, por supuesto que podemos, porque tenemos de nuestra parte el Espíritu de Dios, ¿cierto?, impaciente por digamos, derramarse sobre su iglesia, por impartirle poder a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la que necesita hoy día entender este principio, que es el principio evangelizador y que necesita el poder del Espíritu Santo. Debemos dejar de predicar solos, debemos dejar de hacer planes humanos, ¿ya? Hemos leído también en algunos libros por allí, ¿cierto?, que el Señor ocupará métodos sencillos y a gente sencilla también. El tema es si tú y yo estamos dispuestos a ser esa persona sencilla y dócil al Espíritu Santo. El secreto del éxito, dice la sierva del Señor, lo hemos mencionado muchas veces, dice que
está o estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Confiar implícitamente, ¿cierto? Es confiar sin dudas, con fe. Es que si el Señor dice que Él dará su Espíritu Santo a la iglesia, entonces cree porque el Señor lo dijo. Y lo pedirá y obrará conforme a su creencia. Pero ¿por qué no recibimos el Espíritu Santo? Porque no estamos creyendo ni confiando implícitamente en la promesa del Señor. Cuando nosotros comprendamos que el Espíritu Santo es un don para la iglesia y que lo puede recibir y que debe recibirlo porque el Señor así lo quiere y porque Él lo prometió, entonces dejaremos de mirarnos a nosotros mismos y confiaremos en la promesa del Señor. Pediremos al Señor que nos derrame su Espíritu Santo, que limpie nuestro corazón, que nos haga vasijas limpias. Entonces habrá en nosotros un despertar, habrá un reavivamiento, ¿verdad? Es lo que es la necesidad más urgente que la iglesia tiene, dice la sierva del Señor. Hay una frase que también es muy recurrente, sobre todo, digamos, en el área del colportaje, pero en la iglesia en general. Dice, Dios nos llama a los capacitados. No nos llama porque estemos capacitados, sino que capacita a los llamados. Y esto es lo que ocurre en la iglesia primitiva también. Al principio algunos de los discípulos eran hombres sin letras. Sabemos, ¿cierto?, que muchos tenían rubros muy rústicos, ¿verdad? Pero con su consagración a la causa de su maestro era absoluta. ¿Ya? Esa consagración era total, era una entrega completa, eran hombres sinceros que se entregaban, ¿cierto?, al Señor, le creyeron al Señor y lo amaron de tal manera que lo abandonaron todo. Entonces, bajo la instrucción del Espíritu Santo y del Señor, consiguieron una preparación para la gran obra que les fue encomendada. La gracia, la verdad, reinaban en sus corazones, se posesionó de sus corazones, inspiraba sus motivos y dirigía sus acciones. Había sido inspirado, ¿cierto?, por este llamado que el Señor les hizo. Entonces sus vidas estaban escondidas con Cristo en Dios. El yo se perdía de vista, sumergido en las profundidades del amor infinito. Es decir, ellos lo abandonaron y se entregaron completamente. La Escritura dice en 2 Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien. Los discípulos fueron aleccionados porque tenían al maestro y el maestro presente. Pero nosotros hoy día no tenemos una instrucción, un maestro inferior. Al contrario, tenemos la palabra, ¿cierto?, de Dios, que es la más segura, ¿ya? Y tenemos al Espíritu Santo como maestro, que nos imparte de su palabra, nos corrige, nos ayuda a ver nuestros defectos de carácter, nos muestra el pecado para que lo podamos confesar. Lo mismo que el Señor hacía con sus discípulos. Tenemos exactamente la misma situación. No estamos en desventaja. Tenemos al Señor con nosotros, el Espíritu de Dios. Ellos manifestaban cosas interesantes. Una de ellas era celo por la verdad. Eran celosos por la verdad. ¿Ya? Eso es lo que debe manifestarse en la iglesia hoy día también. Debemos ser celosos por resguardar la verdad y por predicar la verdad. Los discípulos eran hombres que sabían hablar y orar sinceramente. Sabían. Pero esto no es algo que lo supieron siempre. Ellos no sabían hablar al principio. Eran rudos, eran toscos, eran groseros, hirientes muchas veces. ¿Y de orar para qué decir? No sabían orar. Es por eso que en algún momento, cuando me parece que Felipe lo escucha orar, o Juan lo escucha orar, los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque nos damos cuenta que no sabemos orar. Es decir, ellos aprendieron a orar, aprendieron a hablar. Si tú no sabes hablar, si tú no sabes orar de la forma correcta y como el cielo lo aprueba, entonces lo que tenemos que hacer es pedir al Señor. Si nuestro hablar es un hablar que hiere todavía, es un hablar egoísta, lleno de orgullo, lleno de resentimiento, de celos tal vez por otro, por lo que otros hacen o avanzan, entonces pidámosle al Señor que nos perdone y que nos enseñe a hablar. Hombres que podían apoderarse de la fuerza del Todopoderoso de Israel. Mira, asirse de la fuerza. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos dice que está en continuo conflicto, dice, ¿ya? Está amenazado. Dice que los valientes son los que lo toman. Los valientes se posesionan de él, ¿ya? Jehová era para ellos su honor, ¿ya? Su honor era el honor de ellos, el honor de Dios era el honor de ellos, la verdad de Dios era la suya, ¿ya? Es decir, ellos se sentían ofendidos cuando alguien ofendía la Escritura, cuando alguien tergiversaba las Escrituras.
Ellos defendían con pasión las Escrituras, con principios, con amor, pero con mucha elocuencia. Cualquier ataque al Evangelio hería profundamente sus almas y con todo el poder de su ser luchaban por la causa de Cristo. Cuando muchas veces se presentan errores como verdades en la iglesia, algo tiene que producirse en el corazón. El corazón se tiene que contristar. Cuando alguien presenta un evangelio distinto, debemos levantar la voz también. No importa si somos censurados, levantémoslo, ¿cierto? Como lo hacían ellos también, con el propósito de redimir a los demás. Podían predicar la palabra de vida porque habían recibido la unción celestial. Sin el poder del Espíritu Santo no se puede predicar. ¿Ya? Podemos tener muy buenas intenciones, pero las intenciones fracasan una y otra vez si el Espíritu de Dios no ha tomado control del ser humano. Esta es la mayor necesidad nuestra, buscar la presencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Esperaban mucho. Interesante esto. Ellos esperaban mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Intentaban mucho. Y esto a mí me deja una pregunta, digamos, que surge. ¿Qué tanto intentamos nosotros? ¿Qué tanto esperamos nosotros? ¿Intentamos poco? ¿Nuestra visión del evangelismo es pobre todavía? ¿Todavía soñamos con alcanzar 1 o 2 almitas en el año? Si es que eso es pensar, digamos, eso es soñar en pequeño. Ellos estaban acostumbrados a soñar en grande, esperaban mucho, mucho esperaban, porque sabían que tenían un Señor poderoso. Por lo tanto, intentaban mucho también. Jesús les dijo, ¿se recuerdan en cierta ocasión que ellos fracasan? El Señor les dice, mira, por vuestra poca fe fracasaron. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ellos entendieron perfectamente estas palabras después con el tiempo. Cuando el Señor aparece, ¿cierto? Después de su muerte, ellos comprenden que no hay nada imposible ahora, porque ahora tienen la evidencia de que todo lo que el Señor les había dicho era realidad. El Señor iba a descender a la muerte, se los había anticipado. Algo que ellos no querían comprender. Y tuvieron que enfrentar esta realidad por no prepararse. Pero cuando el Señor aparece, las dudas de ellos desaparecen completamente, su espíritu cambió, su ánimo cambió, creyeron que el Espíritu Santo iba a ser derramado porque el Señor les dijo, aguarden aquí, esperen porque van a recibir el don del Espíritu Santo de lo que yo tanto les he hablado. Ahora ellos creyeron y se aseguraron de ser instruidos por el Señor y de creerle a la palabra del Señor. Pidieron la promesa del Espíritu Santo con fe y de ahí para adelante comenzaron a ver que todo era posible, que nada les sería imposible porque estaba de su parte el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Guerrero de Guerreros, el General de los Ejércitos estaba con ellos. Una de las cosas interesantes que se menciona acá es que su entendimiento de la verdad y su poder para afrontar la oposición estaba en proporción con su conformidad a la voluntad de Dios. Es decir, lo que ellos entendían y el poder que los acompañaba estaba íntimamente relacionado, ¿cierto?, con el hecho de que ellos se habían conformado completamente a la voluntad de Dios. Ya no vivían ellos, ahora ellos vivían para el Señor vivía en ellos. No solamente la experiencia de Pablo, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa fue la experiencia de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. De todos los apóstoles. Se entregaron a la voluntad del Señor y se olvidaron de sí mismos. ¿Cuál era el tema de discusión de ellos? ¿Se recuerdan? ¿Alguien me puede comentar? ¿Qué es lo que llenaba la mente? ¿Qué es lo que les preocupaba a ellos? ¿Cuál era el tema de su discurso? ¿Qué les gustaba hablar? ¿De qué les gustaba predicar? De Cristo. Cristo, ¿verdad? Ese era el tema central de su predicación. ¿Ya? Dice Jesucristo, sabiduría y poder de Dios. Era el tema de todo su discurso. Su nombre, el único dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos, exaltado por ellos. A medida que proclamaban un Salvador todopoderoso resucitado, sus palabras conmovían los corazones y hombres y mujeres eran ganados para el Evangelio. Mira, nuestras predicaciones muchas veces adolecen del poder del Espíritu Santo. A veces predicamos de muchas otras cosas, pero no predicamos de Cristo y este resucitado. Del poder que se encuentra en el Evangelio, ese poder transformador que puede cambiar vidas. La gente necesita la esperanza de saber que todo puede ser mejor, que hay un mañana mejor, pero no sabe dónde. La gente anhela un mejor futuro, una vida mejor. Anhela tener paz en el corazón, pero ¿dónde? ¿Dónde la encuentro? Cristo es la solución. Y debemos presentar a Cristo, exaltar a Cristo,
Siempre Cristo tiene que ser exaltado. Y de esta manera, multitudes que pueden haber vilipendiado el nombre del Salvador, pueden haber despreciado durante toda su vida a Cristo y su poder, ahora se pueden confesar como sus discípulos también, y veremos eso también. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, dice, y serán en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Esto lo repiten los apóstoles, ¿cierto? Porque también estaba escrito en la Torá. Profetas antiguos habían explicado esto también, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado, ¿cierto?, sobre su pueblo. Ellos comenzaron a predicar un evangelio, dice, sin leyendas fantásticas, ¿ya? Sin leyendas fantásticas. Esa es la traducción que tiene de 2 de Pedro 1:16, la Biblia, la palabra, ¿cierto?, que es una traducción española. ¿Cómo se llevó adelante la predicación en la primera iglesia? ¿Cómo fue que la primera iglesia comenzó a, digamos, a hacer su trabajo? ¿Bajo qué circunstancias? Dice, con el poder de Dios y no el suyo, bajo presión y amarga aflicción. Sufrían privaciones, calumnias, persecución en su trabajo. Se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo, y la irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaba cabida en sus esfuerzos. Mira, a veces cuando vemos un poco de oposición decimos, no, pero es que mira, no se puede, y comenzamos a buscar una serie de excusas. ¿Sabe por qué buscamos excusas nosotros hoy día? Porque no estamos entregados completamente a la obra del Señor. No estamos entregados a la voluntad del Señor. No nos hemos abandonado al propósito de Dios, de descubrir cuál es el propósito, cuál es el camino por el cual tengo que ir para poder avanzar en predicar el Evangelio. Ellos estaban dispuestos a gastar y ser gastados. Esta es una característica de la iglesia, de la iglesia del Señor. Esta es una característica de aquellos que han tomado, ¿cierto?, el Evangelio con tesón, que lo han puesto sobre sus hombros y están dispuestos a llevar la carga pesada. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una realidad y el Señor no oculta esta realidad. El Señor no nos llama para que nosotros tengamos ciertos momentos felices en cada circunstancia. Habrá momentos de gozo y regocijo, pero vamos a arrostrar dificultades, vamos a sufrir privaciones. Si realmente estamos convertidos al Señor, vamos a tener que padecer por el Evangelio. Ninguno que milita y se enrola, ¿cierto?, en el ejército del Señor no es perseguido. Todo aquel que milita en las filas de Cristo va a sufrir persecución. Eso el Señor ya lo anticipó ya. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos. Mira, esto es importante porque ellos tenían un sentido de responsabilidad sobre sus hombros. Yo no sé si tú y yo tenemos ese sentido de responsabilidad. Yo no sé si tú te sientes responsable por apresurar la venida de Cristo. Yo no sé si tú te sientes responsable de predicarle a otros para que seas salvo, para que no se pierda. Yo no sé si nos sentimos responsables por nuestra familia en primer lugar. Hacemos todo para que nuestra familia pueda convertirse al Señor. Intercedemos por ellos, oramos por ellos, dedicamos ayunos por ellos para poder alcanzarlos. A veces nos lamentamos de que nuestros hijos no están cerca del Señor, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia, padres, hermanos, lejos del Señor, y nos lamentamos. Pero realmente queremos que ellos estén en la Canaán celestial. Vemos con urgencia que debemos predicar. Si sentimos esa urgencia, nos vamos a doblar las rodillas, nos vamos a cejar de orar y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder rendirnos en comunión con el Señor y reclamar el corazón de esas personas. Ellos purificaban y enriquecían sus vidas. ¿Qué cosa? La responsabilidad que sentían en sus hombros. Y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Es decir, habían cosas que era manifiesta su preocupación. Era manifiesto el hecho que ellos sentían la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cómo era manifiesto? Que se conquistaban corazones para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar el Evangelio.
Es imposible que el Evangelio no triunfe en personas que se han entregado completamente al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se puede negar a sí mismo. Cuando el Señor ve a uno o a una que le busca, que insiste, que siente preocupación, que siente dolor porque hay almas que se están perdiendo, el Señor no se puede negar. Él tiene que obrar. Obra porque ese es el propósito de su corazón. Ahora, ¿sobre qué fundamento fue edificada la iglesia? Aquí pueden participar con sus comentarios igual, si alguien tiene algún comentario anterior también. ¿Sobre qué fundamento fue edificada la iglesia? Hay citas bíblicas que nos ayudan en eso también. El capítulo también lo mencionaba. ¿Se recuerda alguno? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Bien, Cristo, ¿cierto? Gufri, levanta Esa la roca mano por ahí. desechada se menciona en la Biblia que Así pasó a es, ser piedra de ángulo. es la piedra del ángulo, ¿verdad? Muy bien. Gufri, no sé si... Sí, sí. Bueno, buenos días. Lo que pasa es que estoy hablando a alguien más y no quería interrumpir. Adelante. Eh, es muy tremendo, ¿no? Porque días, días atrás, de hecho, estaba reflexionando en este, bueno, de hecho estaba compartiendo con alguien, ¿no? Que el fundamento de toda iglesia cristiana debe ser Cristo. Y si en algún momento eso ha cambiado, debemos revisarnos si estamos siguiendo al Señor o a quien estamos siguiendo, ¿sí? Entonces, hay una creencia popular muy arraigada por siglos de que eh, Pedro es el fundamento de la iglesia, porque el Señor le dijo, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así. Unos conceptos que podemos utilizar, pero rápidamente, de hecho, allí en el capítulo lo cita, primera de Pedro, cuando uno lee primera de Pedro, 2, desde el primer versículo en adelante, nos vamos dando cuenta que no solamente Pedro era Petros o canto rodado o piedra de río, sino que el mismo Pedro dice que los que aceptamos a Cristo también terminamos siendo rocas, parte del fundamento que es la iglesia, pero que la piedra es Cristo. Entonces es Amén. bonito de Pedro 2 porque allí no lo dice Juan, no lo dice Pablo, porque cualquiera puede decir, no, es que Pablo era un envidioso, o Pedro era un envidioso, o tú estás interpretando mal allí cuando Jesús le dijo claramente a Pedro que él era la roca, cosa que no, pero ahora es Pedro, ese apóstol al que Jesús le habló en aquel momento, que le dijo que el infierno no iba a prevalecer sobre su iglesia, porque está hablando de la roca angular, que es él mismo, Jesucristo, y dice Pedro en su epístola que la roca es Cristo y que el fundamento es eso. Amén. Muchas gracias, Gufri. De hecho, ahí mismo está, ¿cierto? La cita dice, al cual allegándonos piedra viva, reprobada, ¿cierto? De los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificados, ¿cierto? Una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. También Pablo habla de lo mismo, ¿cierto? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, ¿verdad?, de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice Pablo, Jesucristo mismo, ¿ya? Y esto es lo que marcaba, digamos, el evangelio para ellos. Todo lo que ellos hicieron fue, digamos, edificar sobre este fundamento. Y esto es importante para la iglesia de hoy, porque la iglesia a veces edifica sobre cualquier otro tipo de fundamentos, menos Cristo. La iglesia ha perdido mucho edificar sobre Cristo. Cuando nosotros sacamos a Cristo del fundamento, como fundamento, la iglesia pierde poder. Por lo tanto, qué importante es que Cristo vuelva a ser el fundamento, la piedra angular. Debemos hacer de Cristo la piedra angular en primer lugar de mi vida, de tu vida. Cuando Cristo sea la piedra angular de tu vida, entonces las cosas van a cambiar en tu vida, en la mía. Nuestro entorno se va a ver transformado también. Nadie, dice el Señor, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es por eso que la iglesia muchas veces se extravía, es por eso que la iglesia de repente como que algo le falta a la iglesia.
es porque hemos cambiado el fundamento. Ya hemos puesto doctrinas de hombre, muchas veces pensamientos humanos, a veces cuando estudiamos los mismos libros de profecías, a veces hablamos mucho, digamos, de fechas, de eventos, pero Cristo no aparece allí. Y si Cristo no aparece, las profecías no tienen ningún sentido, no tienen poder, pierden totalmente el poder. Necesitamos que Cristo esté presente en todo nuestro hablar, en todo nuestro ser, ¿ya? Y en todas nuestras predicaciones. No fue fácil establecer la iglesia, ¿verdad? Pero se estableció la iglesia. A pesar de todo, de todo lo que hemos visto, ¿cierto? De las luchas, persecuciones, ¿verdad? Que sufrieron ellos. No fue fácil, inclusive ellos tuvieron que sellar, digamos, su compromiso con el Señor y con el Evangelio, ¿cierto? Y con las almas también a través de la muerte. Vemos ahí el primer mártir que era Esteban. Pedro mismo también fue crucificado boca abajo, ¿verdad? Pablo fue decapitado. Es decir, todos los discípulos murieron, ¿cierto?, de forma trágica, asesinados, excepto Juan, que también hubieron intentos de asesinato, lo vimos, ¿cierto?, cuando estaba en Patmos, lo sumergieron, digamos, en una caldera de aceite, ¿verdad? Para poder, digamos, eliminarlo, y lo mandaron a Patmos porque no pudieron asesinarlo, pero el propósito era también acabar con él. Nuevos obreros toman el lugar de los que caían, y piedra tras piedra se colocaba en el edificio. Así, lentamente, se levantaba el templo de la iglesia. Mira qué interesante. Mientras unos caían, otros se levantaban. Mientras unos dejaban de colocar piedras, otros se levantaban para seguir colocando piedras y seguir construyendo el edificio, ¿cierto? La iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuál era el fundamento? Cristo. Sobre ese fundamento se iban colocando el resto de las piedras. Pero todos tenemos que ir colocando piedras. Todos tenemos que construir el edificio. El edificio no se ha terminado todavía, debemos continuar. Sabemos que la persecución se extendió después, ¿cierto?, a través de los siglos. En Hebreos, capítulo 11, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserreados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Pero se levantaron obreros capaces de defender la fe una y otra vez a través de los tiempos. Y vemos ahí, pasamos también por el conflicto de los siglos. Vimos la historia de los valdenses, Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley, y una hueste de otros, ¿cierto?, que quedaron en el camino, que fueron algunos que ni siquiera aparecen en la historia, que sellaron su pacto con el Señor en el anonimato, su sangre fue derramada, sus huesos quedaron a la intemperie, ya fueron comidos por fieras muchos de ellos, que no se saben los nombres de ellos, pero el cielo tiene un registro de cada uno de ellos. El cielo no ha dejado pasar una gota de sangre derramada por sus hijos que no está escrita en los cielos. Así ellos fueron colocando fundamento tras fundamento, y colocaron sobre fundamentos materiales que durarían por toda la eternidad. Nosotros contamos con las Escrituras gracias a que algunos estuvieron dispuestos a morir. Contamos con este libro precioso gracias a que muchos de ellos, ¿cierto?, se negaron a traicionar la fe. Muchos traficaron con las Escrituras para poder, ¿cierto?, mantenerlas vivas. ¿Ya? Julianillo, me acuerdo yo, ese pequeño comportor, que era traficante de las Escrituras. La historia de la iglesia está digamos, plagada de anécdotas que yo creo que en la eternidad las vamos a ir conociendo una tras otra, cosas que se hicieron para poder mantener la fe viva. Y en los últimos años, los que por su servicio en países paganos prepararon el camino para la proclamación del último gran mensaje, ellos también nos ayudaron a levantar la estructura. Pero mirad por vosotros mismos, dice la palabra del Señor, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas o a Satanás, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, por testimonio a ellos, dice, o para testimonio a ellos. Esa fue la experiencia que durante 1260 años la iglesia padeció. Pero esa experiencia tiene que ser la nuestra también. Esa experiencia la iglesia la va a tener que volver a vivir. Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte a la construcción del templo. Pero su estructura sabemos que todavía no está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte que realizar.
Sobre el fundamento tenemos que colocar material que resista la prueba de fuego. Oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio. Pero la Escritura dice también, a los que así edifican para Dios, Pablo les habla palabras de ánimo y amonestación también. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, más si como por el fuego. Es decir, va a pasar por fuego. Pero lo que Pablo está diciendo acá, ¿con qué estás construyendo tú? ¿Con heno, con paja? ¿Estás construyendo con materiales orgánicos? Estos materiales orgánicos implican, digamos, los materiales que ocupa el hombre desde su propio corazón natural, ¿ya? Con su palabrería, con sus argumentaciones, ¿verdad? Con sus estrategias evangelísticas, ¿ya? Bueno, la obra de esto va a ser probada y si permanece, muy bien, significa que construyó, ¿cierto?, con oro, con piedras preciosas, ¿verdad? Pero si no, fue con paja, con elementos orgánicos que no pasan la obra del fuego. La paja, ¿cierto?, lo orgánico se quema en el fuego. Lo que resiste son las piedras preciosas. Esas son las que pasan y resisten el fuego, son pulidas allí el oro, ¿verdad? Los cristianos que presentan fielmente la palabra de vida guiando a hombres y mujeres al camino de santidad y la paz, colocan sobre el fundamento material que será probado y en el reino de Dios serán honrados como sabios constructores. Ninguno, hermanos, que construya, ninguno que pretenda hacer la obra del Señor y la pretende hacer para vanagloriarse, para mostrarse cuán buen siervo es, cuán misionero es, va a fracasar. Ninguno de ellos va a ser escrito su nombre en el libro de los cielos de esa obra, ¿ya? Porque se le está robando la gloria de Dios. Isaías 58 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantará y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quiénes? Los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Aquellos que entran en el pacto con el Señor. Aquellos que desean honrar y exaltar al Señor y no exaltarse a sí mismos. Los que sufren por causa del Evangelio, los que sufren por causa de las almas. Esos, los tuyos, edificarán las ruinas. No todos pueden edificar. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué es lo que hace? Desparrama. Algunos quieren recoger, pero sin el Señor. Quieren recoger para sí mismos, para llenarse de orgullo, de vanidad. Pero eso para desparramar. No pertenecen a este grupo de Isaías 58:12, los tuyos, los que van a edificar. Los que edifican son aquellos que permiten que el Espíritu Santo los utilice como instrumento y le dan la gloria al Señor. Ahora, ¿qué encargo sagrado le entregó Cristo a la iglesia de hoy? Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sientes tú el deber que el Señor ha puesto sobre tus hombros? ¿Qué es lo que el Señor te ha encargado? ¿Qué le ha encargado a la iglesia del Señor? ¿Alguien puede comentar? Los ancianos. ¿Qué pasa con los ancianos? A ver si nos puedes ampliar un poquito más la idea. Bien, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que más desea tener el Salvador? Dice, no hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. ¿Qué significa para ti este comentario que se ha hecho? A ver si alguien me puede comentar. A mí me parece tremendo lo que acaba de citar la sierva del Señor acá. ¿Alguien se atreve a comentar algo allí? ¿Qué es lo que más desea tener el Salvador? Dice, no hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. Luis, yo no veo las manos, pero veo algo en la línea. Dice, bueno, según lo que yo entendí, es que el Señor desea que existan personas que se parezcan a Él y tengan el amor a Él, el amor como Él lo tiene hacia la humanidad, para que se pueda
para que se pueda lograr lo que Él quiere con la misma. Ajá. Muy bien. Si el Señor quiere, ¿cierto? Si no hay nada más que el Salvador desee tanto como tener a gente que quieran representar al mundo, su espíritu y su carácter, la pregunta es, ¿quieres tú, quiero yo ser el representante de Cristo? Porque el Salvador es lo que más anhela. Lo único que necesita es que nosotros estamos dispuestos a ser usados por Él. Para mí esto es potente porque el Señor anhela esto. Quiere que tú y yo seamos agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. El Señor quiere que tú y yo seamos representantes de su espíritu y su carácter. El tema es, ¿quiero yo ser eso? ¿Quiero yo ser representante del Espíritu de Dios y de su carácter? Porque el Salvador anhela esto. Él desea esto. Por lo tanto, si tú decides ponerte bajo el control del Señor, si yo decido ponerme bajo el control del Señor, voy a llegar a ser un representante al mundo de su espíritu y de su carácter. ¡Qué privilegio más grande! Ser un embajador de Cristo. Es lo que hicieron los discípulos. Eso fue lo que hicieron todos los apóstoles. Es por eso que la historia se escribió. Y se escribió de una manera tremenda. ¿Qué es lo que más necesita el mundo? No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Este es un tiempo en que el Señor necesita, ¿cierto?, manifestarse al mundo como nunca antes, porque el mundo lo necesita. En un mundo en que hay tanto sufrimiento, tanto dolor, hay tanta manipulación a través de las comunicaciones, ¿verdad? En donde estamos entrando en una era donde todo se prepara para que se desarrolle, digamos, este gran conflicto. El Señor necesita de instrumentos que quieran representar su carácter, porque el mundo necesita que el Señor sea manifestado. ¿Dónde se va a manifestar el Señor? En tu vida, en la mía. Ahí se tiene que manifestar. Así el mundo verá que Cristo está vivo todavía. Si Cristo vive en ti, el mundo sabrá que Cristo vive aún y que hay esperanza para las personas. Todo el cielo está esperando a los hombres y las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Qué tremendo. Todo el cielo. Qué interesante esto, qué profundo es. Dice, todo el cielo está esperando. El cielo entero, los ángeles, las inteligencias superiores, los otros mundos, Dios mismo, el Padre, el Señor, están esperando ellos a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. El Señor mira para abajo y está buscando quienes están dispuestos a dejarlo todo. Pero este es un desafío para ti. Este es un desafío para mí. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Quiera Dios que estemos dispuestos a entregarlo todo, porque, por favor, ¿qué problema más grande tenemos entre manos si no estamos dispuestos a dejarlo todo? Qué terrible es pensar que el cielo está esperando, ¿cierto?, que nosotros nos volvamos a Él y nosotros en completa indiferencia, escuchando, pero no entregándonos completamente al Señor. ¿Qué sucederá si la iglesia de hoy, ¿cierto?, ¿qué sucederá si la iglesia, ¿cierto?, le sea obediente a todos sus mandamientos? Si la iglesia hoy día le fuera obediente a todos los mandamientos, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué creen ustedes que ocurriría si la iglesia realmente obedeciera? Fuera leal, ¿cierto?, y obediente a todos sus mandamientos. La predicación del Evangelio avanzaría rápidamente. Muy bien. Avanzaría, ¿cierto? Y se terminaríamos la obra. Qué interesante pensar así. Si nosotros fuéramos leales y obedientes a todos los mandamientos, entre líneas tenemos que leer que no estamos siendo todos los leales y no todos los obedientes a los mandamientos, ¿verdad? Muchas veces levantamos el sábado, pero nos olvidamos de la codicia, nos olvidamos de los celos, nos olvidamos, ¿cierto?, de amar al hermano, ¿verdad? Nos olvidamos de muchas cosas, pero eso es quebrantar los mandamientos también. A veces no ponemos a Dios en primer lugar. No está Dios. Si Dios no está en primer lugar, significa que yo estoy en primer lugar. Significa que tal vez estoy colocando mi trabajo, mi aspiración en primer lugar. Yo primero y el Evangelio después cuando quede tiempo. No puede manifestarse el poder del Espíritu Santo de esa manera. En una iglesia que piensa de esta forma, que tenga este tipo de actitud, de mentalidad. Dice, si la iglesia fuera leal y obediente a todos sus mandamientos hoy, habitará en ella la excelencia de la gracia divina.
si manifiesta verdadera fidelidad, es decir, la iglesia no está manifestando verdadera fidelidad, si honra al Señor, Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Qué preciosa la promesa. No habrá poder capaz de resistirle, pero tiene que estar la condición: manifestar verdadera fidelidad y honrar al Señor de Israel. ¿En qué debería parecerse la iglesia de hoy a la de los apóstoles? ¿En qué creen ustedes? ¿En qué deberíamos parecernos a ellos? Porque está escrito, esta iglesia fue, sus hechos fueron registrados con un propósito. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia? ¿Qué debería parecerse la iglesia de hoy a la iglesia de los apóstoles? Si tuvieran que dar una característica a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sería la característica? O las características, Luis. Ser luz para el mundo Dependencia. lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Ser luz para el mundo lleno del Espíritu Santo, Luis. Dependencia de Cristo. ¿Ya? Deberíamos parecernos en ser dependientes de Cristo también, ¿verdad? ¿Alguien más? Nicolás. Triunfante. Perdón, hermano. Debiera ser una iglesia triunfante. Debiera ser. Ajá. Yo Muy bien. rescato más la abnegación por la obra y también la unidad. Ajá. Muy bien. La búsqueda del Espíritu Santo. Ajá. Muy bien. Todo eso viene, dice, el celo por Dios y su causa indujo a los discípulos a ser testigos del Evangelio con gran poder. ¿Qué deberíamos tener nosotros? Celo por Dios y por su causa. Eso no está presente. No sentimos ese celo por el Señor y por la causa del Señor. Somos miembros de la iglesia, pero es como que no queremos ver el regreso del Señor. No está latiendo fuerte el corazón por esto. Ellos sentían celos por Dios. Ese celo los movía a ellos. Eso es lo que los induce a ser testigos de Cristo. Pablo decía, mira, a veces me he querido callar, pero no sé, hay un fuego dentro de mí, el Espíritu me impele, no me puedo callar, decía. Eso yo no lo siento, eso tal vez tú tampoco lo sientas. O tal vez sí, porque la experiencia mía no tiene por qué ser la tuya. Pero sí, en general, la iglesia adolecemos de este celo por causa del Evangelio. Y se nota, porque si no el impacto estaría, digamos, estaríamos causando ruido en otra forma. Estaríamos inquietando al enemigo. Es el privilegio de cada cristiano, no solo esperar. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, parece que nosotros esperamos, sino apresurar la venida del Salvador. Es decir, nosotros no podemos esperar en una manera, ¿cierto?, pasiva. Esta espera tiene que ser activa. Es una espera activa, es una espera que apura la venida, que va adelante, que empuja. Eso es lo que hacía, esta es la actitud de los discípulos. Iban adelante, iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, apurando, haciendo una y otra cosa, solucionando un problema de la iglesia por aquí, ayudando, ¿cierto?, y levantando el espíritu de los hermanos por allá, ¿verdad?, llevando cosas materiales, ¿cierto?, para suplir las necesidades en otro lado, ¿verdad?, tratando de solucionar los problemas doctrinales también. Es decir, una iglesia completamente activa, pero por sobre todo yendo a lugares nuevos, a conquistar lugares nuevos. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo recorrió toda Europa, todo el mundo de su tiempo en viajes que llevaban meses, hermano, meses viajando. Pasó naufragio, pérdidas, tantas cosas que sufrió, porque Pablo tenía celo por anunciar el Evangelio, ¿ya? Y recorrió todo lo que debía recorrer, todo lo que podía hacer. La cosa era que Cristo volviera pronto. Ufli. Ufli. Te veo con la mano levantada. Sí, sí. Quería comentar sobre eso, ¿no? Que leyendo el capítulo, ya un análisis sobre eso, y lo que ya hemos comentado y que continuamente repite, ¿no? En lo que este capítulo lo enfatiza más porque ahí comenta que en una generación, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, predicaron el Evangelio en todo el mundo conocido. No tenían carro, no tenían medios de transporte como los que tenemos, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían todos estos medios que tenemos. Entonces,
que el Señor nos ayude, que me ayude personalmente a tener más entrega por su obra, porque ya otros han puesto eh, su parte en la obra, ¿no? Que simplemente, como dice, el capítulo es la obra de Dios y es para la gloria de Dios. Pero el Señor espera que nosotros también colaboremos con Él. Eso. Amén, muchas gracias, Gus. Es cierto, no tenemos, ellos no tenían los medios, cierto, que nosotros tenemos al alcance nuestro, ¿verdad? Las redes sociales, por ejemplo, no las tenemos. Y muchas veces usamos las redes sociales para cualquier cosa menos para evangelizar. Es triste ver a la iglesia, hermano. Yo lo digo con pesar porque yo veo a la iglesia, mis conocidos, ¿cierto? De otras iglesias, de otros lados, amigos que tengo ahí, que son hermanos de iglesia, pero que están constantemente subiendo sus fotos y cada vez una pose por acá, comentando cosas personales, pero nada del Señor. Nada del Señor. No hay amor por anunciar el Evangelio, no hay celo por predicar, por aprovechar estos medios para subir, digamos, meditaciones o predicar. Son muy pocos los hermanos que hacen eso. La mayoría de la iglesia está todavía con la mente, digamos, puesta acá en la tierra, ya disfrutando de las cosas del mundo, conformándose a esta vida. Y el Señor nos habla, ¿no? Conforme a este siglo, dice. ¿Ya? Nos falta celo, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo primero para que nos muestre nuestro pecado, hermano. Una gran pregunta. ¿Qué sucedería si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo? ¿Qué sucedería? Miren, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecería firme para siempre, o permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna, un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retraso, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, Él le presta fuerza adicional. Para que pueda ejercer mayor influencia, dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Dice, vio los resultados del trabajo de su alma, se proyectó hacia adelante y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Mira, si nosotros tuviéramos el mismo pensamiento de Cristo, de proyectarnos hacia adelante, de saber que tal vez pasando necesidades por causa del Evangelio, sufriendo por causa del Evangelio, el día de mañana vamos a ver personas convertidas que se van a acercar y nos van a decir, mira, ¿sabes qué? Gracias porque tú me llevaste el Evangelio. Qué dicha más grande, qué privilegio más lindo va a ser ese. Saber de que todo lo que sufriste acá tuvo recompensa en el cielo. Y te vas a consolar en eso, te vas a refrigerar en eso. Debemos pensar de esta manera, hermano. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos aprender que nuestros esfuerzos algún día van a dar resultados, hermano. Imagínense a Esteban muriendo allí apedreado y Pablo estaba presente. ¿Y qué se iba a imaginar Esteban? Que Pablo iba a ser el gran, digamos, predicador del evangelio del cristianismo en su época, el gran evangelista para los gentiles. Imagínense tremenda sorpresa que se vaya a Esteban allí. Con qué alegría Pablo seguramente lo va a ir a abrazar y le va a contar la historia de su vida. Esteban murió. Su mente estaba puesta en el más allá. Su mente estaba puesta en los cielos. Vio a Cristo allí, entronado. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender también a desarrollar esta misma perspectiva de vida. El Señor Jesucristo oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés. Mira, los oyó cantar, ¿ya? Y del Cordero dice, ¿ok? Gofri, ¿tienes levantada la mano? Sí. Disculpen, yo sé que estamos en el límite del tiempo, pero este capítulo tiene tanto que decir. Y justamente respecto a lo que usted comentaba, hermano Pablo, comenta en la página 479 que dice que si alguna obra que alguno fuere tomada, será perdida. El espero será salvo. Y ahí luego habla de que los cristianos se presentan realmente en la palabra de la vida, guiando a hombres y mujeres al camino de la santidad y la paz, colocan un material que será probado, que en el reino de Dios serán honrados
como sabios constructores. Y eso es lo que ha pasado con Esteban. Esteban puso el fundamento, puso un fundamento sobre Jesucristo, predicó a Jesucristo, y aunque él no sabe, y muchos no sabremos el resultado de ese fundamento, y aunque digamos que es posible que yo comparta, por ejemplo, la palabra en mi estado, si nadie lo ve, si a nadie le importa, no sabemos el impacto que podemos tener, pero Dios sí lo sabe, y Dios lo va a Amén. usar. Amén. Alcanzamos a escuchar casi todo tu audio, Gufri. Ahí se ando interrumpiendo un poquito. Ahora, ¿podemos tener una visión del futuro de la bienaventuranza en el cielo? ¿Será que nosotros podemos proyectarnos también? Mire, en la Biblia dice se revelan visiones de la gloria futura. Escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas para su iglesia o por su iglesia. El Señor nos entregó, hermanos, una manera de poder bosquejar, ¿cierto? La gloria futura. Él nos mostró para que nosotros podamos poner nuestra mente y el Señor nos ayudó, nos está ayudando para que podamos poner nuestra mente en el más allá también. Y aparte de que tenemos, ¿cierto? La pluma inspirada. Tenemos el espíritu de profecía que nos ha ampliado tremendamente, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros ni siquiera había subido a nuestra mente, pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha entregado también este don preciado que es el espíritu de profecía. Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperan con Cristo considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresan las palabras venid benditos de mi Padre, pondrán sus coronas a los pies del Redentor, exclamando el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y sabiduría, fortaleza y honra y gloria y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Allí los redimidos, dice, darán la bienvenida a los que condujeron al Salvador y todos se unirán para alabar al que murió para que los seres humanos pudiesen tener la vida que se mide con la de Dios. El conflicto terminó. La tribulación y la lucha están en el pasado. Himnos de victoria llenan todo el cielo al elevar los redimidos el gozoso cántico. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y que vive nuevamente como conquistador triunfante. La sierva del Señor dice, los que hayan sido colaboradores de Cristo, esos estarán entonces junto al trono de Dios, revestidos de pureza y de la mano de la justicia eterna. Después de estas cosas, miré y aquí una gran compañía, y ninguno podía contar de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del trono, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Estos son los que han lavado, los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono. Tendrán su pabellón sobre ellos, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Este es el cántico que el pueblo de Dios va a cantar cuando está reunido junto al Señor allí. Hermanos queridos, la sierva del Señor dice que debemos comprender nuestra responsabilidad. Termino con esta cita, dice, existe el peligro de que nos dejemos invadir por un espíritu de mercantilismo y absorber tanto los negocios terrenales, que las verdades de la palabra de Dios no se manifiesten en nuestra vida. El amor, dice, por hacer negocios y obtener ganancias se vuelve siempre más dominante. Hermanos míos, sean vuestras vidas realmente convertidas. Si hubo alguna vez un tiempo en que fue necesario comprender nuestra responsabilidad, es ahora, cuando la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas sus seducciones de injusticia en aquellos que perecen, y todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no pueden serlo. Hermano, quedó un registro de la historia de la iglesia primitiva con un propósito, y el propósito es que tú y yo sigamos el mismo ejemplo, tomemos
la armadura del Señor, porque tenemos que terminar este trabajo, tenemos que terminar la obra, y el Señor está esperando. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos pasamos un poco, pero este capítulo era fascinante, en realidad, era importante poder pincelar todos los aspectos o la mayor cantidad de aspectos de este capítulo, y que el Señor les pueda bendecir. Amén, amén. Hermoso capítulo, sí. Si hay alguna duda, estudiémoslo más profundamente y que el Señor nos guíe. Hubo algunas personas que entraron ya después de la bienvenida, pero aún así le doy la bienvenida a este final. Entre ellas está Moisés, la hermana Rosana, la hermana Elba y la familia de la hermana Maribel. Si están ahí conectados, sean todos bienvenidos. Ahora sí vamos a escuchar algún comentario, si hay. Si no, pasamos a los pedidos de oración. ¿Alguien se anima? ¿Alguien? Ok. Pues pasamos a los pedidos de oración. Por favor. Hola. ¿Está allí? Ahí voy a leer yo. Dice la hermana Miriam, dice, por Renato Benavides, su salud, dice, ha empeorado. A ver, se me cambió, perdón. Disculpen, es que alguien agregó un pedido y me corrió la... Dice, su salud ha empeorado, no acepta médico, tiene COVID, su hermano hospitalizado recuperándose. Por mis sobrinos jovencitos pueden ser protegidos de las acechanzas del enemigo también, ¿ya? Por Javiera Contreras, que hoy da su examen de grado, pide Valentina. Pido por Germán, hermana Regina Salazar. Él está grave entubado por COVID, también por Rodrigo Retamar y familia que está en COVID, y por mi hermana Elia y familia. Perdón. No sé si me parece que ahí estoy. Y me parece que ahí estoy con los pedidos. Voy a revisar para abajo. Hermana Elba, pido oración por Yesenia Barrera, está con un cuadro renal. Sigo pidiendo por Julie, dice Guthrie. Julie de Soto y su familia, por la hermana Maru Sánchez y su saludo, por la familia Leal y por un joven con quien iniciaré estudio de la palabra este sábado para que el Espíritu Santo vaya adelante. Amén. Vamos a orar por eso también. Y me parece que ahí estamos. Ahí están los pedidos. Okay. ¿Hay alguien que lo quiera hacer audible porque no le da el tiempo de escribirlo? Hola. Oramos Luis. Pues oramos, está ahí. Muy bien, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar por los pedidos. Señor bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Padre amado, porque podemos, Señor, elevar nuestros pensamientos a ti para pedir por aquellos, Señor, que necesitan de ti. Hay varios pedidos que se han realizado, Señor, los hemos leído, tú los conoces. Queremos rogarte que tú puedas intervenir en ellos conforme a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es mejor. Confiamos en eso, los ponemos en tu trono de gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, vamos a terminar cantando el himno, Mi mente puesto en un más allá. Si pudiese hablar la lengua de
de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Amén. Un nuevo mundo
nos espera Amén, amén. para los que quieran ser parte de la iglesia triunfante. Y para eso debemos tener fuerte armonía, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el final de nuestro libro, Hechos de los Apóstoles. Espero que sea de mucha ayuda para nosotros. Nos vemos mañana con la confraternización. Así que si tiene algún saludito, quiere decir algo, puede abrir su micrófono y despedirse. Hasta la próxima. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones. Buen día, hermanos. Buen día, Tengan que Dios los bendiga. hasta mañana. Hermano Pablo, por su palabra. Muy hermosa meditación.